El oscuro secreto del Apolo 15 que la NASA quiso enterrar para siempre, una misión gloriosa manchada por el dinero. Imagina estar en la cima de la exploración espacial. Has pisado la superficie lunar, has vivido lo imposible y regresas a la Tierra convertido en leyenda. Pero, en lugar de ser celebrado, te enfrentas a acusaciones que ponen en duda tu integridad. Así fue la historia de los astronautas del Apolo 15, una de las misiones más ambiciosas de la NASA, que terminó envuelta en un escándalo que la agencia deseó que nunca hubiera ocurrido. Lo que empezó como una operación científica impecable, terminó salpicada por intereses personales, decisiones dudosas y un conjunto de sobres postales que nunca debieron cruzar la atmósfera. Quiero que imagines este escenario. Es el año 1971. La Guerra Fría marca la agenda mundial, y la NASA es la cara del triunfo tecnológico de los Estados Unidos. La misión Apolo 15 no solo pretendía seguir conquistando el espacio, sino también recolectar muestras geológicas y ampliar los límites del conocimiento humano. Pero, tras bambalinas, algo se cocinaba. En una cena informal con los astronautas David Scott, Alfred Worden y James Irwin, un contratista alemán, Horst Eiermann, propuso algo insólito: llevar sobres postales a la Luna. No como simples recuerdos, sino como objetos de colección destinados a ser vendidos por grandes sumas de dinero. Lo que parecía un detalle menor, una simple carga simbólica, pronto se transformó en un conflicto ético de proporciones gigantescas. A cambio de transportar estos sobres especiales, cada astronauta recibiría una suma equivalente a más de $50,000 actuales. La idea era esperar hasta su retiro para comenzar las ventas y evitar repercusiones. Pero ese pacto de silencio sería traicionado. Y lo que comenzó como un favor, una estrategia de respaldo financiero personal en caso de tragedia, se convirtió en uno de los mayores dolores de cabeza para la NASA, porque esos sobres sí llegaron a la Luna. Y sí, fueron escondidos a plena vista, sin que los responsables de revisar el equipaje espacial notaran lo que llevaban consigo. Nadie podía prever que unas simples hojas de papel marcarían el comienzo de una crisis que pondría en jaque la reputación de toda una agencia espacial. Cuando el pasado aterriza en la Luna, piensa en la solemnidad de una misión lunar. Cada objeto a bordo tiene una razón, una aprobación, una función. Nada viaja por capricho. Sin embargo, dentro del equipaje personal de los astronautas del Apolo 15, se escondían 400 cubiertas postales no autorizadas. Selladas, discretas, aparentemente inofensivas. Pero esas cubiertas no eran un simple recuerdo. Eran parte de un acuerdo clandestino con fines comerciales, una transacción que cruzó la delgada línea entre lo simbólico y lo ilegal. Y tú estás a punto de comprender cómo ese detalle, mínimo para muchos, se convirtió en una bomba mediática que explotaría menos de un año después. Durante la preparación de la misión, el personal de soporte de la tripulación empaquetó cuidadosamente los elementos personales permitidos, entre ellos sobres previamente aprobados, sellados con motivos del Apolo y protegidos con fibra de vidrio recubierta en teflón. Pero en un descuido, las cubiertas ilegítimas también fueron selladas y almacenadas, confundidas con las válidas. Nadie lo notó, nadie preguntó, nadie lo impidió. Fue un error que se deslizó entre los engranajes del protocolo, pero cuyas consecuencias serían devastadoras. Los sobres llegaron al módulo lunar, descendieron con la tripulación y pisaron el regolito de la Luna. Permanecieron allí durante días, acompañando a los astronautas mientras realizaban investigaciones científicas, recolectaban rocas milenarias y desplegaban experimentos. Entre esos hitos históricos, las cubiertas estaban presentes, convirtiéndose sin saberlo en testigos silenciosos del triunfo y la futura caída. A su regreso, la misión fue celebrada. Habían utilizado por primera vez el vehículo lunar, recolectado muestras únicas del origen de la Luna y realizado la primera caminata espacial en el vacío del espacio profundo. Incluso, cancelaron oficialmente una de las cubiertas postales desde la superficie lunar, un gesto simbólico hacia el servicio postal estadounidense. Todo parecía perfecto, pero entonces, la traición. Los sobres comenzaron a aparecer en ventas privadas. Miles de dólares se movían en el mercado de coleccionistas, y con cada transacción, el escándalo se acercaba, porque el trato había sido claro: no vender nada hasta después del retiro. Pero el dinero más rápido que la prudencia. Y cuando un comprador preguntó a la NASA si esas cubiertas eran auténticas, se desató la tormenta, la traición que encendió las alarmas. Ahora imagina estar en la piel de un alto funcionario de la NASA. Un día cualquiera, llega una consulta inesperada.
Un coleccionista privado quiere verificar la autenticidad de una cubierta postal supuestamente llevada a la Luna. El problema es que esa cubierta no figura en los registros oficiales. El desconcierto es inmediato. Se revisan documentos, se interrogan responsables y pronto se descubre la verdad. Lo que parecía un rumor se confirma. Elementos no autorizados fueron transportados al espacio y están siendo vendidos con fines de lucro. La agencia que representaba el ideal de la ciencia, la excelencia y el servicio público, estaba al borde del descrédito. La reacción fue fulminante. Dex Slayton, director de operaciones de la tripulación de vuelo, no solo se sintió engañado, también se sintió expuesto. Él mismo había advertido expresamente al equipo del Apolo 15 que no debían llevar nada que pudiera usarse para obtener dinero. Y aún así, la advertencia fue ignorada. La furia de Slayton no se hizo esperar. Los 3 astronautas fueron retirados de futuras misiones, degradados, apartados. Nunca más volaron al espacio, pero no era solo un problema interno. La prensa se enteró. Los titulares se multiplicaron. El escándalo cruzó fronteras. ¿Cómo era posible que héroes nacionales, hombres que habían conquistado otro mundo, estuvieran envueltos en un esquema de contrabando lunar? La narrativa épica de la carrera espacial se resquebrajaba, dejando al descubierto un costado humano menos noble. La ambición. El caso llegó hasta el Congreso. El Senado organizó una audiencia para esclarecer lo ocurrido. En ella, los astronautas declararon bajo juramento. Admitieron que habían transportado las cubiertas, pero negaron haber buscado beneficios personales. Dijeron haber sido engañados. Aseguraron no recordar cuándo ni cómo las cubiertas terminaron en el módulo lunar, y defendieron su integridad. Pero la evidencia pesaba. El hecho de que los sobres se trasladaran al módulo de alunizaje, algo que normalmente no se hacía, sugería intencionalidad. Y aunque se retiraron de la operación económica cuando todo se hizo público, ya era tarde. La imagen de NASA sufrió un golpe. Por primera vez, sus astronautas no eran vistos como íconos de la humanidad, sino como figuras que, aún en la inmensidad del cosmos, no fueron inmunes a los errores de la Tierra. La cicatriz invisible de la exploración espacial. Ahora escucha esto con atención, porque lo que ocurrió después no solo marcó a la NASA, sino que dejó una huella en todo lo que vino después en la historia de la exploración espacial. Tras el escándalo, la agencia tomó medidas drásticas. Se ordenó a todos los astronautas, activos y retirados, que entregaran cualquier cubierta o recuerdo volado al espacio. No importaba si habían sido regalos o si llevaban años guardados. El mensaje era claro. El espacio no sería territorio para intereses personales. Lo que había comenzado como una misión científica y técnica, acabó bajo una lupa legal, política y moral. Muchos dentro y fuera de la agencia sintieron que el castigo fue excesivo. Después de todo, durante años los astronautas habían llevado objetos personales al espacio. Medallas, banderas, fotografías, incluso otros sobres postales. La diferencia, decían algunos, fue que en esta ocasión el dinero estuvo involucrado, y cuando el dinero entra en juego, la percepción cambia. La pureza de la misión se ensucia. La narrativa épica se enturbia. ¿Pero fueron realmente culpables? ¿O solo cometieron un error de juicio bajo presión y miedo por el futuro de sus familias? Lo más impactante vino años más tarde. En 1983, el astronauta Alfred Worden decidió enfrentar a la NASA en los tribunales. Afirmó que la confiscación de sus sobres fue inconstitucional, y ganó. El gobierno aceptó devolverle los objetos, en un acuerdo fuera de los juzgados. Era una victoria simbólica, pero también una reivindicación, porque a pesar de todo, Worden no buscaba dinero, buscaba recuperar su dignidad. Hoy, las cubiertas del Apolo 15 están en manos privadas, repartidas por el mundo. Algunas han alcanzado precios de decenas de miles de dólares, pero más allá del valor monetario, cada una de ellas lleva consigo una historia que trasciende el papel y la tinta. Una historia de sueños, errores, traiciones y consecuencias. Una historia que nos recuerda que incluso en la vastedad del cosmos, seguimos siendo humanos, con todas nuestras virtudes y nuestras fallas. Si este relato ha cambiado tu forma de ver la historia espacial, suscríbete a Vórtice Espacial. Aquí desenterramos los secretos que las estrellas no pueden esconder.